Vamos acá. Muy bien, muy buenas noches. Les saluda Antonio Carrasco, presidente de APTOP. Es un gusto recibirlos esta noche por vía virtual y agradecer desde ya a todas las personas que se han conectado. Eh, Como siempre, nuestra intención, APTOP es la Asociación Peruana de Trasplante de Órganos y Tejidos. Es una asociación médica reconocida por el Colegio Médico del Perú como una asociación médica activa, registrada y reacreditada. Es una asociación joven, tiene 11 años, pero que ha incluido dentro de sus actividades eh, el tema de trasplante de órganos y tejidos, que es menester de más de 10 especialidades médicas y de más de 10 especialidades quirúrgicas. El tema de trasplante en el Perú es una situación transversal, está en desarrollo, mucho que aprender de muchos países, y precisamente la asociación ya tiene 6 juntas directivas, consejos directivos que cada 2 años se renuevan. Me acompañan este año un grupo destacado de colegas que hemos tenido a bien desarrollar durante estos 2 años actividades mensuales y en algún momento quincenales en relación a actividades académicas, que es la principal función de APTOP, en relación a diferentes actividades trasplantadoras, pero también en la discusión de la realidad del trasplante y de la realidad de la compleja situación que puedan surgir no solamente en Lima, en diferentes hospitales del Ministerio de Salud, del Seguro Social, tanto en Lima como en regiones. APTOP tiene ya muchas actividades realizadas, tiene una eh, difusión de estas actividades a través de un canal en YouTube, que es muy sencillo de ingresar, en la cual tenemos las presentaciones que amablemente diferentes conferencistas nacionales e internacionales nos han brindado y que nos permite a nosotros incrementar el acervo en el tema de trasplante y en la educación en diferentes áreas. Tenemos una forma de comunicación bastante activa, virtual, a través del Facebook, en la cual muchas de las actividades que nosotros realizamos mostramos y difundimos para su pronta incorporación de nuevos miembros y también para el conocimiento de la colectividad médica nacional. Precisamente una de las actividades más importantes durante la existencia de todo este Congreso Internacional que estamos impulsando del 7 al 9 de noviembre, en la cual le hemos titulado El acceso universal al trasplante para todos los peruanos, en la cual vamos a involucrar temas amplios en lo que es progenitores hematopoyéticos, trasplante renal, páncreas, córnea, hígado, corazón, pulmón, e inclusive presentación de abstract y premiación de las mismas. Esto lo pueden ingresar a través del Facebook y también pueden hacer su registro en forma virtual. Toda la información online y sobre todo la actualización de la agenda la pueden también ver. Tenemos una importante participación de auspiciadores académicos y también auspiciadores para el evento. Finalmente, mencionar que si bien es cierto, APTOC está realizando una actividad importante para el Congreso Nacional, no es menor la actividad de esta noche. Esta noche estamos muy complacidos opa, de presentar al doctor José María Aguado, maestro, profesor, amigo, muchas veces que nos ha visitado en Lima, que ha tenido la peculiar deferencia de, a pesar de la hora, estar desde España transmitiéndonos sus conocimientos 2:30 de la mañana en Madre Patria. También nos va a acompañar dos panelistas amigos, infectólogos, la doctora Lourdes Rodríguez, que es conocida en el área de enfermedades infecciosas y tropicales, y también Martín Oyanguren Miranda, amigo, que va a poder también dar sus opiniones en relación a un tema que lo hemos considerado es transversal en el tema de trasplante, que es las infecciones fúngicas. Las infecciones fúngicas comprometen a toda la actividad trasplantadora, tanto de órganos como tejidos, y que hemos tenido el apoyo de un grant de parte de NIGHT, al cual agradecemos para poder contar esta noche con el doctor José María Aguado en esta su presentación. Mencionado eso, y hay una foto de esos jóvenes que nos vemos muy simpáticos en el medio del doctor Aguado, de que ya nos ha visitado muchas veces en Lima, con varios amigos también en el área. Yo voy a dejar de compartir y desde ya agradecer al doctor José María Aguado
su personal deferencia para con los peruanos, con nuestra asociación, para poder brindarnos un tema que sí creo que es importante porque hay bastante información nueva y relevante, sobre todo en el tema de manejo de infecciones fúngicas. Muy buenas noches, doctora Wah. Y voy a presentar para que usted pueda hacerla compartir como host. Adelante, doctor. No le escuchamos, doctor. Su, su micro. No lo escuchamos. Creo que su micro está apagado. Tenía Ahora sí, cerrado el micro, ahora ahora sí. se escucha, ¿verdad? Bueno, Perfecto, muchísimas perfecto. gracias, doctor Carrasco. Voy a compartir la presentación. ¿Ahora se ve, Antonio? Se ve perfecto. Se ve Y, perfecto. y Me pasa alegro, rollo. me alegro mucho. Quizá no mire directo porque la cámara la tengo un poquito aquí a la derecha y me disculpan. Bueno, estaba diciendo que muy buena tarde en Lima, en Perú, y buena madrugada aquí en Madrid. Son las 3 menos 20 en este momento en Madrid y les mando a todos un abrazo muy fuerte. Siento no poder estar en persona allí como me hubiera gustado. Y además también quiero agradecer la presencia de la doctora Lourdes Rodríguez, que es mi amiga desde hace muchos años, y también del compañero Martín Ollanguren como panelistas en esta reunión que me habéis pedido desde la APTOP, que sea yo he preparado la charla como una reflexión sobre los problemas que tenemos en infección fúngica, ya que la asociación es mixta, tanto para el trasplante de órgano sólido y también para el de progenitores hematopoyéticos. He dividido la charla en estas dos partes. Me pidió el doctor Carrasco aproximadamente 45 o 50 minutos, no sé si llegaré o incluso un poquito más corta para que haya más intervenciones y sobre todo, más que esta vez, más que hablar de forma, digamos, taxativa de las cosas, la voy a orientar más sobre muchos desconocimientos que tenemos a pesar y necesidades que tenemos a pesar de la cantidad de años que llevamos manejando este tipo de pacientes con trasplante e infección fúngica. Voy a ver si puedo pasar la presentación. Sí, estos son mis conflictos de interés. Aprovecho para agradecer a Night el apoyo que da a este tipo de reuniones que son de formato tan, por lo que he podido ver en la página web, educativo y tan interesante. Y aquí además quiero agradecer a todo el comité directivo de APTOP, pues también su amable invitación. Bueno, entonces, como les decía, o como os decía, quizás me va a surgir el os, que es más el tuteo, que es más de compañeros y amigos. Voy a dividir la charla en estos dos apartados: la infección fúngica en el paciente que recibe un trasplante de progenitores hematopoyéticos y en el que recibe un trasplante de órgano sólido. Insisto, voy a plantear, en primer lugar, voy a hablar del trasplante de progenitores hematopoyéticos y voy a plantear en buena medida qué problemas continuamos teniendo en este área. Los hematólogos que estáis conectados, que sé que sois muchos, pues lo conocéis perfectamente y vamos a revisarlo y de qué manera quizá en el futuro o actualmente ya disponemos de medios para mejorarlo o vamos a disponer de ellos. Un primer problema que os quería plantear es el diagnóstico de la infección fúngica. Yo creo que en estos momentos, año 2024, seguimos teniendo muchísimos problemas para el diagnóstico de la infección fúngica avanzada. No siempre, cuando vuelo allí a Lima, siempre hemos hablado de esto, los problemas que hay a veces en diferentes hospitales para disponer de según qué metodología, eh, pero yo creo que incluso disponiendo de ellas tenemos problemas diagnósticos. Os voy a poner un ejemplo. Esta es una paciente que ya vimos hace unos años. Por cierto,
era ucraniana, no tenía ningún antecedente, pero en el año 2019, en noviembre, se le diagnostica de leucemia mieloide aguda M1. Como veis ahí, hace un primer tratamiento de inducción con una respuesta completa, hace alguna complicación, incluyendo una sepsis, probablemente por un vacío gram negativo, aunque no se etiquetó, de la que afortunadamente salió bien, y recibe un segundo ciclo de consolidación en enero del año siguiente, del año 2020. Se le hace profilaxis con posaconazol de forma adecuada, hace las complicaciones que veis y entre ellos un periodo de neutropenia febril prolongado que llega hasta el 17 de enero, y en ese contexto y por la fiebre se le pide el día 7 de febrero, es decir, ya pues lleva de tratamiento al segundo ciclo pues más de un mes, se le pide una placa de tórax, que es esta. Bueno, como siempre, esto lo sabemos bien, todos los que vemos pacientes hematológicos, eh, pues bueno, se adivina que hay un infiltrado, como veis ahí, en el lóbulo inferior izquierdo, pero bueno, se adivina, pero como siempre, la sorpresa en estos pacientes viene por el escáner. En el escáner hay el famoso signo del halo y una consolidación, en fin. Ya empezamos todos, obviamente, a ponernos nerviosos, recordar que había recibido posaconazol, es decir, que si era una infección fúngica, pues probablemente o no habíamos alcanzado niveles o el posaconazol no era eficaz, en fin. Lo cierto es que con estas dudas, ya teníamos ese año, ya habíamos empezado en España, llevábamos más de un año con isavuconazol, pero esta es una combinación que nosotros podemos discutir luego, hacemos con frecuencia, que es Anfo-B y Unazol, hasta entonces Voriconazol. A partir del año 2018 prácticamente isavuconazol ha sustituido a Voriconazol en España, al menos en mi hospital, y se le ponen ambas cosas con la idea de que, bueno, estaba compuesta con azol, no sabemos si puede haber resistencia a azoles cruzada, en fin. Nosotros sí creemos que hay sinergismo y no antagonismo en esta combinación. Bueno, por diferentes motivos se le pone esta combinación el 7 de febrero, pero como veis, todo lo que se le hace es negativo. Galactomanano en suero es negativo, se le hace una broncoscopia, no se ve nada macroscópicamente, se le hace un lavado broncoalveolar, como veis, nada, todo cuanto a hongos, y el resto es negativo, incluyendo virus también. El galactomanano del lavado también es negativo. No se llega a hacer biopsia pulmonar. Este es un aspecto muy importante que tenemos en hematología, al menos en mi hospital. Es excepcional que a estos pacientes que suelen estar trombopénicos y que tienen otros trastornos añadidos, pues se les haga biopsia pulmonar. Esto es un problema. Esto hace que el diagnóstico de seguridad sea muy poco frecuente realmente. Pero bueno, con este tratamiento le hacemos un TAC de control el día 28 y fijaros que ha habido una franca respuesta. Esta respuesta, ya he hecho el caso más corto porque era una mera introducción, continúa afortunadamente, y a la enferma el problema es que los hematólogos quieren hacerle un trasplante y tiene una infección fúngica presunta, digamos, por llamarla ni probable ni posible, digamos que probable, ¿no? Bueno, como quieran ustedes llamarla, y bueno, y hay que hacerle un trasplante. Bueno, pues esta situación yo creo que cada día es más frecuente. Realmente tenemos sospecha, conocemos bien la enfermedad, pero han ocurrido una serie de cosas que han artefactuado y cambiado el curso clínico de nuestros enfermos. ¿Qué ha tenido esta enferma? ¿Qué hacemos? Autorizamos vamos adelante con el trasplante. Obviamente aquí se hizo, continuando con el tratamiento antifúngico, y fue bien. Ya. Y sobre todo, ¿qué hemos ganado en los últimos años que nos permita ir un poquito más adelante del diagnóstico de esta enfermedad? Lo he resumido en esta diapositiva. Yo sé que en algunos los hospitales de Perú, por lo que comenté la última vez que estuve, hace no mucho, hace poco, no tienen, muchos de ellos al menos, beta de glucano. Este es un test que al menos en mi hospital sí que ha supuesto un cierto apoyo al diagnóstico global de la infección fúngica. Como saben, el beta de glucano es común para, tanto para hongos miceliares o aspergillus, otros hongos filamentosos, como para las levaduras. Muy importante para Pneumocystis jirovecii, y nos ha sido de ayuda. Luego podemos comentarlo quizá en las preguntas.
El galactomanano, bueno, ya lo teníamos. La PCR, después de tantos años, mi hospital fue de los primeros en España en usar PCR para Aspergillus, incluso detección en sangre de forma precoz en aquellos pacientes que, digamos, estaban no recibían profilaxis todavía, como ahora, que la profilaxis es mucho más común con azoles. Intentábamos diagnosticar la infección muy precozmente. Bueno, les puedo decir que en mi hospital prácticamente la PCR en sangre, por supuesto, ya no se hace de manera rutinaria. Y el lavado broncoalveolar tiene, en mi opinión, limitaciones porque es demasiado sensible. Pero bueno, esa es la técnica que no todos los hospitales disponen de ella, pero tampoco creo que nos haya cambiado definitivamente la vida. Y los test estos rápidos de galactomanano, pues puede que hayan cambiado en algo lateral flow, algo la rapidez, digamos, en la detección de galactomanano y la actuación clínica. Pero yo creo que todavía, como les quería indicar, realmente tenemos problemas para el diagnóstico de esta enfermedad. Esto viene unido al segundo punto. También tenemos problemas o dificultades para hacer la profilaxis de estos pacientes, en parte por algunos de los aspectos que ya todos conocen y que yo he adelantado. Muy fundamentalmente digamos, de azoles en la profilaxis, y es muy especialmente posaconazol, que es probablemente todavía el azol más usado en profilaxis, al menos en mi centro, bueno, luego hablaré de ello, cada vez también de forma equivalente con isavuconazol, pero bueno, cuando salen los primeros trabajos de Mertens, de este hombre con el galactomanano, estamos hablando de hace 20 años ya. Esta es la etapa que yo llamaba ahí, pues la etapa, en fin, mágica, la etapa donde los enfermos no recibían de manera sistemática posaconazol u otros azoles en forma de profilaxis. Y claro, la detección de galactomanano era muy definitiva, muy fiable. Mertens sugería este esquema, si os acordáis, que, o sea, es que tener un galactomanano positivo realmente era sinónimo ya de empezar antifúngico, incluso le daba un poco igual los hallazgos en el escáner, o sea, era definitivo. Esto ya no es así. La introducción de los azoles, como sabéis, en estos últimos años ha hecho bajar afortunadamente la incidencia de infección fúngica en nuestros enfermos, ha sido una gran aportación, pero como sabéis también, al bajar la incidencia, bajó la rentabilidad del test. De manera que en la situación actual, en los enfermos que reciben azol, ni siquiera hacemos de manera rutinaria galactomanano. Esto no significa que haya perdido su utilidad para el diagnóstico cuando lo sospechas, pero como sabéis de sobra, pues no de manera rutinaria. Y ha llegado a esta situación que os decía antes, o sea, la mayoría de cosas que tenemos ahora son probables, posibles, que he probado, hay muy poca esto ya es antiguo, el año 2012. En mi hospital ahora mismo no creo que las aspergilosis en el paciente hematológico sean probadas más allá del 5%, 10% de todas las aspergilosis. Estoy hablando una cifra de memoria, digamos, pero creo que eso es así. El otro problema de la profilaxis ahora mismo con azoles es que sea, bueno, la posibilidad de que luego recordaré de nuevo digamos, infección de brecha. Quería en ese sentido, y a través de este trabajo de hace 2 años, ver un poco la situación actual de los diferentes azoles que podemos usar en profilaxis, posaconazol y voriconazol fundamentalmente, y isavuconazol fuera de ficha técnica, eh, pero lo estamos usando, yo creo que todo el mundo está usándolo cada vez más, y cuál es la incidencia de fungemia, infección fúngica de brecha, que he puesto en la primera fila, y siempre, últimamente, también por aclarar esto, hay algún trabajo donde se ha dicho que isavuconazol tendría una mayor incidencia de infección fúngica de brecha. Realmente yo creo que esto no es así. Veis como la incidencia es muy parecida. En este trabajo es 3%, 5%, 6%. Podríamos decir que es algo mayor con isavuconazol, pero estamos hablando de una etapa donde ya se usan fármacos como venetoclax, etcétera, que han dado problemas, que han obligado a la modificación del azol, que son pacientes que vienen de ciclos o de tratamientos previos. De hecho, aquí en claramente, como pongo aquí abajo,
los pacientes que recibían isavuconazol eran tratados más frecuentemente de forma concomitante con venetoclax, y esto pone en dificultad el isavuconazol, que es un fármaco que ha venido después y que hemos usado finalmente, digamos. De manera que yo, en la experiencia, como luego veremos, no solo en mi hospital, sino de toda España, esto no es verdad. La fungemia de brecha, cuando la usamos, o la infección fúngica, no fungemia, la infección fúngica de brecha, cuando usamos isavuconazol, es similar al resto de los azoles que usamos en profilaxis. Además, fijaros que si vemos este trabajo con un poco más de detalle, cuando hablamos de infección fúngica de brecha con azoles, en general, os lo he señalado ahí en la tabla, estamos hablando de levaduras, no tanto de infección por hongo filamentoso. Tienen una excelente actividad todos frente a hongo filamentoso. Son diferentes especies de cándida que veis ahí, y en realidad pues hay algunas aspergillus también, por supuesto, pero muchos son cándida. Y la otra cosa que me gustaría señalar: ¿hasta qué punto la infección fúngica de brecha en un paciente que responde, o sea, que está recibiendo azoles, es fármaco dependiente? En el caso de las levaduras, pues probablemente, porque son especies resistentes, pero ahora os pongo en la tabla de la derecha lo que yo creo que ocurre en general en hematología, y estaréis de acuerdo, y es que estos pacientes tienen una situación hematológica peor. Ver ahí en la derecha, cuando comparamos los que tienen infección fúngica de brecha con los que no lo tienen, la cifra o sea, el recuento, la duración de la neutropenia, pues es muchísimo menor en los pacientes que o sea, tienen más neutropenia y tienen una remisión completa del cuadro clínico peor. Es decir, es la propia enfermedad hematológica muchas veces la que decide o define la evolución final, tanto en la profilaxis como luego veremos en el tratamiento de la infección fúngica en el paciente hematológico. Pasamos a un problema también asociado, que es este incremento del uso de azoles, que nos ha traído grandes ventajas, sin duda. También ha traído algunos problemas de manejo, que sabéis mejor que yo, porque los hematólogos lo estáis viendo todos los días. Esta desventaja es la interacción de los azoles a través por su interacción con el citocromo P3A4, especialmente este, no solo. En esta diapositiva se muestra bien, todos los azoles tienen esta interferencia. El problema es que no todos son iguales en este sentido, como también sabéis. Isavuconazol, de hecho, tiene mucho menos interferencia. Ahora voy a poner una diapositiva recordándolo. Y los únicos que no tendrían interferencias con los citocromos son tanto las candinas, las equinocandinas, como la anfotericina B. Pero como estoy diciendo, los azoles, este es un punto importante y una gran aportación en los últimos años a la terapéutica de la infección fúngica en el paciente hematológico, no son todos iguales. Si ponemos en esta tabla, recordar que las interferencias no son solo debidas al citocromo, son debidas a otras proteínas transportadoras, fundamentalmente están localizadas en el intestino, pero no solo, GIP, BCRP, aquí son las iniciales de su significado, y veis cómo se comporta posa, bori o isavuconazol. Isavuconazol tiene una clara menor interferencia con el citocromo. Esto es una forma de evaluarlo. Hay dos flechas, podríamos poner incluso una, porque es bastante notable la diferencia, pero es que también la tiene con otras proteínas transportadoras de fármacos, de manera muy notable. No hay datos con voriconazol, pero sí a diferencia entre isa y posaconazol. Y esto tiene importancia porque, como veis, es muy llamativo, y tiene importancia, como digo, porque en los últimos años nuestros compañeros hematólogos han empezado a subir la cuesta de la complejidad, y para los que nos dedicamos a patología infecciosa, cada día más difícil casi aprenderse los nombres, entre otras cosas. Es complicadísimo. Veis en qué situación estamos. Uso de diferentes biológicos, de fármacos con actividad frente a FLT3, BCL2, a diferentes anti-JAK, en fin, CD38, yo qué sé, están aquí diferentes fármacos y muchos más, porque esto está hecho hasta el año 22. No he puesto los CAR, no he puesto, en fin, todo esto nos está ayudando a los pacientes, pero a uno de nosotros también complicando un poco la vida, porque muchos de estos fármacos, como he puesto en esta diapositiva, de nuevo, tienen interferencias con estas enzimas. No solo el citocromo, sino también proteínas, como decía, transportadoras.
como os decía antes, y alguna otra que no había citado anteriormente. Y un efecto importante que conocéis, que es los efectos sobre el intervalo QT y eventualmente el desarrollo por interacción con los azoles de toxicidad cardiológica, de taquicardia ventricular o de muerte. Y veis cómo están muchos de los que acabamos de citar, están aquí. Yo que sé, hemos dicho ya varios, yo que sé, por ejemplo, gilteritinib, que es un anti-FLT3, o en esta otra tabla, pues más familiares todavía, midostaurina, venetoclax, tienen interferencias y pueden tener acciones, por ejemplo, mirar midostaurina, problemas con la prolongación del intervalo QT. Esta es la situación que hemos hablado una otra vez, que conduce a esta situación un tanto, pues claro, de difícil manejo, que voy a ir analizando en sus tres apartados más importantes. El primero sería esto, lo último que acabo de decir, que es el papel que puede tener sobre el intervalo QT, la prolongación del intervalo QT de estos fármacos y muy especialmente, como acababa de comentar, midostaurina, cuando usas, por ejemplo, posaconazol o voriconazol. De nuevo, isavuconazol aquí ha mostrado, todos creo que ya sabéis esto, pero bueno, lo vamos a recordar, una importante diferencia con el resto de los azoles. Isavuconazol no solo no prolonga el intervalo QT, sino que lo acorta. De hecho, se ha usado terapéuticamente en este sentido, ¿no? Como veis ahí, el acortamiento que sufre el paciente con el fármaco es muy notable. Esto es una ventaja clara, porque creo que algunas veces yo recuerdo a un paciente de haber tenido episodios de taquicardia ventricular hace ya un tiempo que realmente no supimos interpretar y que yo estoy casi seguro que eran por estas interferencias que puede ocasionar la muerte del paciente. Es una complicación importante y el hecho de que isavuconazol defienda de este problema me parece muy importante. El segundo aspecto es la hepatotoxicidad. En este caso, pues son muchos fármacos los que de forma cruzada pueden interaccionar con los azoles y de forma global incrementar también la toxicidad hepática de los propios azoles o de los propios fármacos. En este sentido, de nuevo, isavuconazol, he puesto este ejemplo, pero sabéis de sobra de los estudios pivotales del SECURE y del Vital, de todos estos estudios que yo ya no voy a recordar de isavuconazol, que son ya de hace muchos años. He puesto este que es de profilaxis de pacientes este es en Texas, en el Anderson, que usan pues ya profilaxis con isavuconazol, bori, posaconazol, y solo recordaros que siempre, siempre, y esa es mi experiencia también, el isavuconazol, que aparece aquí como rayado, tiene menos acción hepatotóxica, con menos elevación de enzimas, de GOT, GPT, y menos elevación de bilirrubina, como ven aquí, en comparación con POSA o con BOI. Además, esta gráfica yo creo que la hemos visto ya muchas veces, de nuevo el Anderson, es una curva muy graciosa, siempre me resulta curioso cómo se ha diseñado, pero bueno, lo importante es el mensaje y es que el grupo de Contoyanis ya publicó hace tiempo estos datos, diciendo que además no solo el isavuconazol es menos hepatotóxico, sino que si tú has tenido hepatotoxicidad, por ejemplo, con posaconazol, puedes revertir la hepatotoxicidad aunque al paciente le sigas dando isavuconazol. Nosotros lo hemos vivido en algún paciente, estoy seguro que vosotros, los que tenéis experiencia ya con el fármaco, pues también lo habéis observado. Esto es muy notable también. Y además el isavuconazol, en concreto en trasplante de progenitores hematopoyéticos, nos ha permitido esta cosa que antes era imposible de alcanzar. Sabéis de sobra que sirolimus, todos los inhibidores de mTOR, son incompatibles, digamos, están contraindicados cuando se usa de forma simultánea voriconazol. Isavuconazol nos ha rescatado al sirolimus. Ves cómo los niveles de fármacos son mantenidos y lo más importante, los niveles de sirolimus también. O sea, la inmensa mayoría de pacientes, que son las barras más negras, pues tienen niveles que están en el rango terapéutico esperable del sirolimus, ¿vale? Y lo mismo pasa con el tacro, que este es un fármaco de mucho uso, luego lo recordaremos en el trasplante de órgano sólido, pero exactamente la mayoría de pacientes, veis, tienen un rango terapéutico. Esto es fantástico y ha cambiado la vida y ha retomado, nos ha permitido retomar el uso de fármacos que de otro modo
hubiera sido complicado utilizar. Y finalmente la propia toxicidad medular es otro problema de todos estos nuevos fármacos. He señalado de venetoclax. Venetoclax es especialmente importante. Si ponemos aquí en la tabla, digamos, las interacciones de estos fármacos que ya hemos comentado y en concreto de venetoclax, pues fijaros que lo que ocurre, por ejemplo, venetoclax prácticamente no se puede poner con azoles, con los viejos azoles. Sin embargo, veis aquí que, por ejemplo, y hay que hacer niveles de voriconazol, ¿veis? Hay que ajustar la dosis, un sexto de la dosis habría que poner aproximadamente. En cambio, si usamos isavuconazol, la dosis puede ser la misma que usamos habitualmente. Esto es un claro ejemplo de ventaja de este fármaco. En definitiva, todas estas interferencias, se suele hablar de esto, midostaurina sobre todo, y venetoclax, han hecho pues, que sea difícil manejarlo tanto los azoles como estos fármacos para vosotros, para los hematólogos. Es muy difícil, hay que regular los niveles de azoles para hacer esto teóricamente bien. No todos los centros tenéis posibilidad y sobre todo de forma inmediata. Y en España tampoco, hasta hace poco, en mi hospital tenía inmediatez en los niveles. Afortunadamente, desde hace bastante poco sí que lo tenemos, pero lo hacemos todo en el mismo hospital, pero los hospitales de Madrid no lo tienen. De verdad que no tenemos tampoco determinación de niveles de midostaurina, por ejemplo, o de sus metabolitos. Todo esto lleva pues, a que, bueno, incluso se haya comentado la posibilidad de que, no, mira, lo que vamos a hacer, fíjate qué bien, como estos fármacos interfieren con los azoles y lo que hay que hacer es bajar la dosis del fármaco, nos ahorramos el fármaco y le damos azoles. Eso es muy arriesgado, eso puede llevar a diferentes problemas que quiero expresar, tanto de profilaxis inadecuada con azoles al hacerlo inadecuadamente, como de toxicidad del fármaco, ineficacia para el tumor, que eso es lo más importante. Y yo creo que esta diapositiva es muy relevante en lo que ocurre si tú modificas la dosis del fármaco. En este caso era, si no recuerdo mal, midostaurina. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú comparas, esos son 4 enfermos, me parece, 4 pacientes, a los que o no se les da nada, un control, o se les da isavuconazol, posaconazol a diferentes niveles, y ocurre lo siguiente. Cuando tú comparas posaconazol con isavuconazol, lo pongo ahora en rojo, fijaros cómo se disparan los niveles de midostaurina. Incrementan también los niveles de los metabolitos, que son estos dos que están ahí, en un color más claro que el de la midostaurina, se elevan también, en comparación con isavuconazol, que prácticamente, o sea, que no se modifica en relación con el control, que no recibe ningún azol. Esto es fantástico. Pero es que no solamente es eso, porque dice, bueno, pues yo me ahorro, cuando uso esto, pues nada, lo que voy a hacer es bajar la dosis de midostaurina. Ojo con esto, porque el posaconazol hace otra cosa también, que veis ahí a la derecha, en este gráfico, y es que modifica los niveles de metabolitos, reduciéndolos de manera notable. Estos, hasta donde yo sé, estos metabolitos tienen actividad también antitumoral, antileucémica, en comparación con isavuconazol, que veáis cómo respeta, es decir, baja el porcentaje, estos ya son porcentajes, baja el porcentaje de midostaurina, pero aumenta el porcentaje de fármacos de metabolitos activos. Esto es importante porque esta actitud de modificar la dosis de midostaurina puede ser muy relevante para el paciente. Seguro que tenéis luego algún comentario porque estáis mucho más al día que yo de todo esto. Consecuencia de todas estas cosas, de todas estas modificaciones que hacemos de niveles, bueno, y ya lo hemos comentado antes en la profilaxis, que hemos hablado de la infección fúngica de brecha en general. Bueno, pues es lo que hemos llamado, pues eso, en llamar fungemia de brecha. Este aspecto está muy debatido últimamente, hay muchas publicaciones. Este es un trabajo español, hemos participado en diferentes hospitales españoles. Son 120 episodios como veis ahí, de infección fúngica invasora de brecha en paciente hematológico.
Quizá destacar que, claro, cuando tú lo miras globalmente, hay tanto aspergilosis, hay más, pero bueno, aspergilosis de brecha como candidiasis de brecha. Fundamentalmente son especies de Candida no albicans. Y también hay mucor, ¿vale? En esta situación, cuando tú miras las causas, hay una importante, 16% de las ocasiones es probablemente porque usamos candinas en estos pacientes que tienen una limitada actividad frente a Aspergillus. Y aquí, cuando juntamos ya todo Cándidas y Aspergillus, sí que hay un papel relevante de la resistencia, pero de la resistencia generalmente a las Cándidas, ¿eh? Es lo que os quería comentar a continuación. O sea, cuando hablamos de bacteriemia fungemia de brecha o de infección fúngica de brecha, sobre todo en más de la mitad de los casos, se debe a que la especie, y hablamos de Cándida, es resistente o no plenamente activa frente a la levadura o al hongo, pero es mucho menos frecuente al hongo que hemos aislado. En cambio, este es un trabajo que os muestro que todavía no hemos enviado a publicar, lo hemos mandado al Congreso Europeo, que fue en Barcelona hace unos meses, en abril. En cambio, cuando hablamos de infección de brecha o infección que surge a pesar del tratamiento, pero solo de hongos filamentosos, la cosa es diferente. Aquí ya nos hemos quitado las cándidas de en medio. Entonces, ¿qué es lo importante para que un paciente que está recibiendo un tratamiento teóricamente eficaz aparezca un Aspergillus o un Fusarium o cualquier otro hongo filamentoso? ¿Qué es lo importante? Pues en nuestra experiencia, que no es muy extensa, pero creo que es significativa, el fármaco que con más frecuencia favorece esto son las candinas, igual que pasaba antes. Cuando lo hacemos incidencia por 1000 tratamientos días, las candinas tienen mayor incidencia que el uso previo de posa o de isavuconazol. En muchas de estas ocasiones se ha usado también en profilaxis. Pero a lo que voy, lo más interesante es que la infección fúngica de brecha depende, ¿veis esta tabla de la derecha? No tanto del fármaco, probablemente. Depende de esto. Depende, está en amarillo, del paciente de nuevo. Los pacientes que hacen infección fúngica de brecha están peor. Han recibido quimioterapia de mayor intensidad, están más tiempo neutropénicos, lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? En cambio, en verde, cuando vemos los niveles plasmáticos que les hicimos, no a todos, pero a un porcentaje a 11, eran 37, porque hay muchos que ya no hacemos niveles, por ejemplo, isavuconazol no solemos hacer niveles, se lo hicimos a 11, la inmensa mayoría tenían niveles adecuados. Es decir, mi propuesta es que la infección fúngica de brecha por hongos filamentosos se debe al paciente, a que la enfermedad del paciente no va bien. Eso es así. No tanto a lo mejor al fármaco, aunque sí al uso abusivo de candinas. Yo creo que las candinas no son buenas para seleccionar infección fúngica, especialmente por Aspergillus. El otro aspecto sería la resistencia. Hemos dicho antes que un factor importante era que fuera resistente el hongo. Yo creo que en el caso del moho, del hongo filamentoso, esto no es frecuente. En España tenemos esta información, tenemos dos estudios hechos, uno en el año 2019 que está a la izquierda y otro en el año 2022, de cuál es esta situación. Realmente la resistencia a los azoles de Aspergillus es tan importante. Esto los autores holandeses, ingleses están todo el día con este asunto. En España también hay grupos muy interesados, pero la realidad es esta. Mira, en el año 2019 era en torno al 6%, 6 y pico. Depende de que sean especies que los micólogos llaman sensu lato o sensu stricto. ¿Y qué ha pasado ahora al cabo de 3 años después? Que está aquí, pues 5%, incluso ha bajado. Obviamente, si tú tienes un aislamiento de estos hongos, la mortalidad del paciente es mayor, pero esto es realmente importante para la infección fúngica de brecha. Yo creo que no, que es más bien lo que dice en esta diapositiva que me ha gustado mucho, la leí hace unos meses, Clinical Infectious Disease, de nuevo de mi amigo y gran infectólogo y hematólogo Dimitrios Contoyanis. Yo creo que lo que todos sabemos, la causa es el paciente. Es rara que una enfermedad fúngica realmente responda si la enfermedad hematológica no ha respondido. Y eso se evidencia en esta diapositiva. La probabilidad de supervivencia cuando un paciente tiene una leucemia activa, por ejemplo, es muy baja, o sea, digamos, la respuesta, perdón, a la infección fúngica. Y eso es así, y es el factor que más condiciona la infección fúngica que llamamos
mal llamada probablemente de brecha. Ya acabo este apartado, el otro va a ser un poquito más rápido. Y, como no, tenemos que hablar un poco de los nuevos fármacos, ya los hemos mencionado, pero ahora de una manera más directa en cuanto a su riesgo de infección fúngica. Os lo voy a resumir en esta tabla porque yo creo que muchos ya lo conocéis esto de sobra. Quizá de todos estos, bueno, llamo terapias avanzadas también a estos fármacos biológicos nuevos, en fin, quizá el único, o sea, todos ellos que están puestos en la tabla, pues pueden favorecer la infección fúngica, pero realmente eso es por ellos o es por el tratamiento asociado que les damos muchas veces, ¿no? En forma de, pues bueno, por a veces usamos esteroides, en fin. Quizá el único que está señalado en naranja es el ibrutinib. Yo creo que el ibrutinib a ninguno nos cabe duda de que sí que se ha relacionado con aspergilosis, neumocistis, criptococosis, otros hongos también, en fin. Los restantes, hidalalisib, ruxolitinib, etcétera, sí, vais a encontrar todo tipo de literatura, pero yo creo que después de tantos años ya usándolo, realmente el peligro mayor es otro hongo, que es neumocistis, ¿no? Este sí que es ese peligro y está implicado en todos estos fármacos, sobre todo anti-JAK, que he puesto aquí, por ejemplo, ruxolitinib, por, como no, los anti-CD20, etcétera, etcétera. Pero como propio de infección fúngica, yo en este momento al menos considero que ibrutinib, del que luego podemos hablar si queréis en la discusión, pues sí que es el que tendríamos que tener más cuidado. No usamos en mi hospital profilaxis, salvo en algunas condiciones muy concretas, que luego podríamos comentar. Dos palabras a lo que sí son terapias avanzadas de verdad. En Perú sé que se está iniciando este tratamiento, no sé si se está haciendo ya, que es el uso de los CAR-T. Ahora me corregís. Nosotros ya llevamos pues como 200 pacientes tratados, quizá alguno más, especialmente mieloma, que es un centro de referencia en España para el uso de CAR-T. Y esto sí que tiene un verdadero problema, teóricamente al menos. Luego la realidad no es tanto, ya os lo puedo adelantar porque hacemos un manejo muy cuidadoso de estos enfermos, pero tienen muchas posibilidades de tener infección fúngica. Cuando se infunde las células, los CAR, el paciente permanece neutropénico mucho tiempo, factor importante. Hace liberación liberación de citoquinas, cuadros neurológicos, como sabéis, se les pone corticosteroides, de manera que otro factor más. En este primer periodo, es un trabajo muy bonito, las gráficas que ha aparecido hace poco, pues en este periodo, claro, tenemos sobre todo cándida, pero ya estos van con profilaxis, con flujo, de manera que tampoco es tanto problema. El problema de infección grave de Aspergillus viene después, porque hacen, como sabéis, citopenia, especialmente cifras de CD4 muy bajas durante mucho tiempo, y le pone en grave riesgo todo esto, esteroides, citopenia de Aspergillus y, como no, de forma un poco más tardía de neumocistis. Pero estos pacientes van todos ya con una profilaxis que depende del riesgo, como ahora veremos, pero que hace que realmente mi hospital en este momento no son los pacientes que nos están dando problemas de infección fúngica invasora. Continúan siendo las leucemias dentro del ámbito de hematología fundamentalmente y el trasplante hematopoyéticos, pero probablemente más la propia enfermedad leucémica. Esto es la incidencia de los dos CAR, según sea para mieloma, que es el BCMA, como sabéis, o los anti-CD19. En este predominan 75% en el del mieloma los hongos filamentosos y en este pues hay más predominancia de infección por levaduras. Ya digo que tampoco en mi hospital, tampoco esto es tan frecuente. Mirad que globalmente es 2,8% para los CD19, para los células B, y 2,4 para los mielomas. O sea que tampoco es tanto, en base a todo lo que os he comentado. Y aún así, y ya esto me sirve un poco para tanto para ibrutinib como para los CAR-T, no todos les ponemos profilaxis. Esta tabla está muy bien, la tenéis ahí disponible. Hay que ver el riesgo. No todos los CAR-T tienen el mismo riesgo, tienen más riesgo los que son alogénicos, por supuesto, los que vienen de CAR-T digamos, investigacionales. Y luego ya empieza a bajar el riesgo y por tanto la necesidad de profilaxis antilevaduras o anti hongos filamentosos o antineumocisis es diferente. Bueno, el neumocistis está recomendado en todos, pero para hongos filamentosos o levaduras, como veis, pues es variable según el riesgo. Y lo mismo pasa con el ibrutinib.
Voy a acabar ya, no me quería extender mucho más, a ver, de 10-15 minutos, si os parece, con el otro órgano, o sea, otro trasplante que es completamente diferente. Los problemas que tenemos, muchos ya los he señalado para el hematológico. Aquí me gustaría señalar estos dos aspectos sobre todo y hablar algo un poco de, finalmente, yo he hablado de isavuconazol con claras ventajas, cuál es la experiencia de este fármaco en vida real. El problema del trasplante de órganos sólidos son dos fundamentalmente, y es de nuevo, y aquí es muy importante la interferencia con los fármacos inmunosupresores que estamos usando. Ya lo he comentado, yo creo que hay poco más que añadir, pero de nuevo observar qué pasa cuando dábamos antes sirolimus y voriconazol. Es imposible, aumentaba 11 veces los niveles de sirolimus, imposible, la toxicidad asegurada. O el propio tacrolimus. Bueno, el isavuconazol ha permitido el uso, ya lo repito. En tacrolimus no significa que no haya que modificar la dosis de isavuconazol, pero mucho menos que en comparación con Borio o con POSA, como se aclara aquí, yo creo. Y de nuevo nos ha permitido pues, que estos pacientes trasplantados tengan niveles de concentraciones muy predecibles, muy mantenidas, salvo situaciones extremas, por ejemplo, pacientes de pesos muy extremos, tanto con índice de masa corporal muy alta como muy baja. Veis aquí que tienen niveles mayores, los de índice de masa corporal extremadamente baja, o pacientes en hemodiálisis en los que sí que hay que modificar la dosis de isavuconazol, o pacientes con ECMO, por ejemplo, aunque muy poco. O sea, también a quien le interese podemos luego hablar de este asunto. El asunto más candente ahora mismo en el trasplante de órgano sólido son las limitaciones de nuevo que tienen las candinas, ya lo he hablado anteriormente para el paciente hematológico, pero es muy importante especialmente en el trasplante hepático. Nosotros en trasplante de órgano sólido hacemos estas dos, los que seáis hematólogos, pues os lo explico en esta diapositiva. Podemos usar profilaxis universal, a todos dar profilaxis antifúngica. Esto lo reservamos para el pulmón, el páncreas y el intestino delgado, y a los demás según factores de riesgo, en hígado, en corazón o en riñón. Esta es un poco la pauta universal. Pero el asunto es que en el hígado en concreto, para no hacer daño al hígado, para no tener problemas, usamos candinas. Y claro, la candida no por no ser tóxica va a ser eficaz. Realmente todo lo que hay nos aburre, quiero aburrir, pero todo lo que hay, comparando, por ejemplo, micafungina con la profilaxis estándar, que se hacía a veces incluso con la anfotericina B, pues no había diferencias, no hay diferencias con las candinas. Esto siempre nos ha preocupado porque realmente claro, están haciendo algo que no vale para nada o que vale menos que la profilaxis estándar con fluconazol incluso, etcétera. Hay que buscar alguna alternativa a esto. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Primero porque, insisto, las candinas no son unos buenos hongos filamentosos, no tienen una actividad, como sabéis, de sobra. Y lo segundo es este aspecto que me parece muy interesante, que estamos viendo en los hospitales de Madrid. Hemos hecho este estudio, en concreto el hospital de Ramón y Cajal, que es otro hospital de Madrid, hemos colaborado nosotros también, viendo lo siguiente, y es que la concentración para el trasplante de hígado de las candinas, tanto anídula, caspo, como micafungina, en líquido peritoneal, es muy mala. Y si lo comparamos con el plasma, pues es francamente menor. Esto es lo del plasma y esto es el líquido peritoneal. Eso significa que si tú estás dándole para una candidiasis intraabdominal o haciendo profilaxis, un trasplante de hígado o de páncreas, probablemente vayas a fracasar por los dos motivos que acabo de decir. A este motivo se añade otro, y es que el intestino es una especie de santuario donde las candinas realmente, como llegan mal, tanto al líquido peritoneal como al propio intestino, se seleccionan especies de candidas que siempre hemos hablado de fluco resistentes, pero es que también ocurre con las caninas resistentes. En este trabajo de los compañeros de Madrid, del grupo del doctor Guinea, veis como cuando comparaban las especies de Candida glabrata, que es donde ocurre esto, obtenidas del mismo paciente en sangre y a la vez del abdomen, cuando coincidían, ellos reclutaron no muchos casos, pero en algunos tenían las dos especies, veis cómo el porcentaje de resistencia del abdomen a las candinas y al flujo es mucho mayor que en la sangre, es decir, como si se concentraran las que llevan, las cándidas que están en intestino o están en peritoneo, no les llega la candina
y como consecuencia hacen mayor resistencia. De hecho, eso se está viendo en las series internacionales en las que colabora también España, que viene aquí, que somos el país probablemente con mayor incidencia de resistencia a caspofungina de Candida glabrata. Como veis ahí, en esta serie había un 27% de especies de Candida glabrata, que es la problemática cada vez más, aparte de otras que están haciendo resistencia a azoles, como es el caso de la parasilosis, pero sobre todo me interesa destacar glabrata. Y aquí hay que buscar algo nuevo. Es decir, con estos problemas hay que buscar algo que pudiera ser eficaz. ¿Será en el futuro isavuconazol la solución? Un fármaco que no tiene hepatotoxicidad muy baja, la tiene, por supuesto, pero muy baja, que está denodado para la cándida porque demostró realmente en candidemia que no era mejor que caspofungina, pero como profilaxis, bueno, yo creo que hay varios grupos dándole vueltas a este asunto en el futuro del uso de isavuconazol, porque realmente si lo comparas con los otros azoles, como veis ahí, sale ganando por todos lados. Ya es un repaso final, tiene menos hepatotoxicidad. Posaconazol también es un fármaco bastante seguro, un gran fármaco, pero bueno, se ha limitado a la profilaxis y realmente pues no al tratamiento tanto y vaya, pero es un buen fármaco. Pero este tiene menos hepatotoxicidad, no tiene efectos sobre el sistema nervioso central como lo tiene el voriconazol. Todo lo del QT que hemos dicho, el único que la aporta, no tiene efectos a largo plazo sobre músculo, sobre hueso, etcétera, etcétera. Es el fármaco más seguro. Es posible que abra el camino de su uso, por supuesto, en el tratamiento, que ya lo estamos usando, en trasplante hepático y en otros trasplantes de órganos sólidos, pero quizá también en la profilaxis. Bueno, yo he hablado mucho y en 5 minutos ya voy a acabar, pero hay que ver cuál es la realidad. He hablado mucho del isavuconazol, pero bueno, a veces las cosas pasan lo siguiente. Os he puesto esta pequeña broma. Nosotros en los ensayos clínicos todo parece que va bien, ¿no? Luego viene la impresión clínica, baja uno de fuerza y luego viene la experiencia en vida real. Muchas cosas pierden energía, digamos. ¿Es así con el isavuconazol o no? Os voy a presentar dos trabajos que acaban de ser publicados españoles, el primero para órgano sólido y el segundo para el trasplante hematopoyético. Este es un estudio que hemos dirigido el doctor Mario Fernández Ruiz y yo mismo con diferentes hospitales de toda España sobre el uso de isavuconazol para el tratamiento de la aspergilosis invasora en el trasplante de órgano sólido y que ha sido publicado hace muy poquito, acaba de ser publicado en Transplantation. Bueno, este trabajo, que se llamó Estudio SOTIS, comprendía 81 pacientes de 10 centros españoles y diferentes órganos sólidos, tanto riñón, hígado, pulmón, tanto bilateral como pulmón único. Y había 71 pacientes con aspergilosis y 10 solo, porque no es tan frecuente la mucormicosis en España, realmente 10 con mucormicosis. Os comento los resultados más importantes, quizá señalando en el caso de la aspergilosis que la mayoría eran pulmonares, aunque había 8,5% que eran diseminadas, que en el caso de la mucormicosis, de las 10 mucormicosis, la mayoría eran enfermedades, en cambio, no pulmonares, había un 30% en concreto que era infección de partes blandas, que pueden tener un mejor pronóstico, y la mayoría eran Rhizopus. Y esta es lo que vimos, la respuesta clínica, tanto a las 6 semanas en azul como a las 12 semanas en rojo. Veis que es excelente. Son 53% y 54%. Y que esta, perdón, vamos a ver la anterior, si puedo pasar. Bueno, era también excelente, se me ha pasado a la diapositiva, era excelente también para, aquí está otra vez, en el caso del mucor. Veis ahí como a la derecha, como si lo comparamos con aspergilosis invasora, es peor, siempre el mucor tiene mayor mortalidad, pero bueno, tener en cuenta que muchos de estos enfermos venían de tratamientos previos, y veis como a las 6 semanas, pues también sigue siendo el 40% y está como del 56%. Y esto es interesante porque la respuesta fue buena independientemente de que isavuconazol se usara desde el principio. O sea, en mi hospital ya es el fármaco de elección en sospecha de aspergilosis, realmente. Y era una buena respuesta clínica. Era algo peor cuando era por otra indicación, es decir, había recibido otro fármaco y había hecho toxicidad o no respondía. Claro, ahí es
es algo peor tanto a los 6 semanas como a las 12 semanas, ¿no? Y era buena aunque lo uses solo. O sea, en monoterapia 61 casi por ciento. Es decir, la gente ya tiene confianza, lo usa como primera línea y en monoterapia. Cuando lo usas en combinación, insisto, ya son situaciones más desesperadas, la respuesta es peor. Lo veis ahí un poco. Bien. Y en cuanto a efectos adversos, es fantástico. Yo creo que isavuconazol ha cambiado la vida de los pacientes trasplantados de órgano sólido. Tiene muy pocos efectos secundarios que sean graves, realmente muy leves para estos pacientes. No cambia el intervalo QT, no hubo evidencia de cambios, como insisto, en el intervalo QT. No hubo evidencia en los niveles de transaminasas o de bilirrubina. Y, importantísimo, no hubo cambios en los niveles valle del tacrolimus, muy importante, ¿no? Esto nos ha llevado a comparar este estudio SOTIS que os acabo de comentar, con otro estudio que habíamos hecho anteriormente, en el que se utilizaba básicamente boriconazol. Y nos ha permitido, por tanto, contrastar dos series, una en la que se usa isavuconazol y otra son 57, 77 pacientes en los que se usó boriconazol. Bueno, la respuesta clínica a las 12 semanas es exactamente igual con isavuconazol que con boriconazol, independientemente de diferentes factores como que sea un trasplante de pulmón o que sea un trasplante de riñón, en fin, no hay diferencias. Son dos fármacos iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, de nuevo, es la toxicidad. Cuando comparamos ISA con boriconazol, veis que tiene muchos más efectos secundarios boriconazol, que incluyen trastornos neurológicos que isavuconazol no tiene o prácticamente no tiene, y que conducen a la discontinuación del fármaco en el 23% de los boriconazol de los que reciben bori y solo en el 8,8% perdón, de los que reciben isavuconazol. ¿Y qué pasa con el paciente hematológico? Pues mira, tengo la suerte de que acaba de ser publicado, para contároslo, este estudio que también hemos colaborado compañeros de mi grupo y de otros muchos hospitales, lo dirige la doctora Mick Kwon del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y otros compañeros hematólogos de toda España. Y es la vida real de isavuconazol en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Mirar en 4 diapositivas los resultados. Lo primero, el isavuconazol en España en hematología se usa tanto en tratamiento, que es esta diapositiva, como en profilaxis, como luego vais a ver. En cuanto al tratamiento, ¿por qué motivo se usa? El motivo fundamental es porque tiene un perfil de menor toxicidad y la gente está empezando ya, esto es muy importante, a elegirlo como primera línea en tratamiento. La resolución de la IFI alcanzó el 45%, es un buen resultado, y la mayoría de las IFIs eran aspergilosis, ¿vale? Pero también el isavuconazol se usa en profilaxis en España en el paciente con trasplante hematopoyético. Son 85 pacientes, o sea, la mitad se usó en profilaxis, la mitad se usó en tratamiento. ¿Y por qué se usó? Pues se usó porque se había usado un antifúngico en profilaxis diferente, con el que las cosas no fueron bien. Diferentes motivos que en el trabajo vienen bien especificados. ¿Cuál fue la infección fúngica de brecha que venimos hablando? Pues otra vez la misma cifra, dijimos 6%, bueno, 7% en esta serie podría producirse, que es equivalente a la de otros azoles. De nuevo recuerdo que isavuconazol se usa a veces ya en unas circunstancias de segunda línea. ¿Cuál fue el problema al final? Fue muy bien tolerado. Este fármaco realmente solo se retiró en 7 pacientes, en el 4% por presunta toxicidad del fármaco. Hubo pacientes que tuvieron colostasis de 7%, pero no se retiró más que en 7 pacientes. Esos son los efectos secundarios. Y lo más importante, está muy bien detallado en el trabajo, se usaron drogas que podrían tener interacciones potenciales. Pero, por ejemplo, mira, no se usó ningún ajuste de droga con el uso de ruxolitinib ni con ningún inhibidor de FLT3. Esto es muy importante. En el caso de venetoclax se redujo un 25%. Un 25% no sería lo mismo que si hubiéramos usado boriconazol, ¿no?
y realmente no apareció ningún efecto con esas drogas, con todas estas drogas, efecto adverso secundario. Estas son las pequeñas moléculas que se usaron, las presuntas interacciones, pero insisto, solo en 4 pacientes, 4%, 7 pacientes, perdón, 4% se acabó retirando el fármaco por efectos del propio fármaco. Bueno, ya acabo. Perdonad si está muy prolongada la presentación. Yo creo que la infección fúngica en el trasplante tanto de órgano sólido como de progenitores es todavía un grave problema, entre otras cosas porque la diagnosticamos mal. Es posible que la sobretratemos en algún caso por falta de test diagnósticos definitivos y que cualquier lesión en el pulmón nos conduzca a tratamientos con antifúngicos que podrían no estar indicados. Estos nuevos fármacos biológicos que estamos usando, los azoles, tienen una serie de interferencias que limitan mucho su empleo en estos pacientes. Además, en el caso del trasplante hepático, os he comentado la falta de niveles en líquido peritoneal y en otras localizaciones de las candinas son un problema y están generando probablemente incremento de resistencia a las candinas en cándida. El isavuconazol tiene ventajas ante todos estos problemas, ya lo he comentado yo creo que de manera muy repetida, y de luego creo que ha contribuido a mejorar la seguridad y la eficacia en el tratamiento de todos de estos pacientes, tanto de órgano sólido, trasplante de órgano sólido, como de progenitores. Bueno, mi agradecimiento al grupo, yo siempre digo que soy ya el más abuelito, en fin, acabamos de cumplir 50 años de hospital. Simplemente unas palabras, si me permitís, nuestra unidad por la que han pasado muchísimas compañeros de Perú que me estarán esperando, oyendo, perdón, y a los que les mando un gran abrazo, pues este es nuestro nuevo hospital que el doctor Carrasco tuvo la ocasión de conocer hace poco en una visita a nuestro hospital y que no hemos todavía abierto por completo, pero esperamos tenerlo listo a finales de año. Hacemos actividad asistencial, especialmente somos consultores, mucha actividad docente que los compañeros de Perú que han estado conocen bien y tenemos un laboratorio propio con investigación básica en diferentes aspectos relacionados con el paciente inmunocomprometido. En fin, y una producción científica de la que nos sentimos orgullosos. He contado, son 150 publicaciones en los últimos 5 años y pertenecemos a los diferentes grupos internacionales. Esto lo digo porque, como siempre, acabo, sí se puede, porque tenemos muchísima demanda en los periodos que solicitéis, la gente más joven, pues con mucho gusto intentaremos atenderos y los que queráis recibiros en nuestra unidad. Los que no podáis venir, apuntar si queréis este máster que tenemos online, que no es exactamente de inmunocomprometido, es de infección en general relacionada con la asistencia sanitaria. Está basado en casos clínicos, es muy interesante y es un título de máximo nivel de la Universidad Complutense, que como digo son 2 años con diferentes temas. Bueno, se os mandaría información si alguien está interesado. Un poco de propaganda, Antonio, me permites. Y nada más, este es mi email para si alguien necesitáis cualquier cosa, hasta insultos si es necesario, porque he sido muy pesado, lo que queráis. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Aguado. De ninguna manera, toda la licencia para la difusión del conocimiento y otras alternativas para seguir aprendiendo. Felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Vamos a dar pase a nuestros panelistas. En primer lugar, a la doctora Lourdes Rodríguez, a quien le solicito sus opiniones y si es que hubiera alguna pregunta tratando de ver nuestra realidad versus lo que hemos escuchado. Adelante, Lourdes. Muy buenas noches. Gracias, Antonio. José María, felicitaciones, como siempre, maestro. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, yo pienso que nos has puesto el panorama de lo que actualmente está sucediendo en el mundo. Y pues bueno, con mucha pena en algunas cosas estamos algo retrasados, sobre todo en la parte de diagnóstico. Pero una de las cosas que me impacta más y sobre todo que además, bueno, tú también lo resaltaste cuando hace 2 décadas casi hablábamos de que la terapia anticipada con el galactomanano
pues nos podía ayudar para hacer diagnóstico y poder definir el tratamiento. Pues con lo que nos has mostrado, e incluso probablemente desde el punto de vista de costo-beneficio, en muchos de los casos la profilaxis para hongos filamentosos en los pacientes que tienen indicación, pienso que eso se resolvió de alguna forma, ¿no? Lo que sí preocupa y, por ejemplo, es algo que creo es sobre todo en nuestro medio, el tema de la presión selectiva que tú has ido mostrando en relación al uso de justamente de quinocandina, los mismos azoles y la presencia de resistencia, ¿no? Nosotros muy probablemente también tengamos un tema similar con la diferencia enorme de que no se está mostrando en vida real lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es un inconveniente grande en relación a nuestras acciones, a nuestras estrategias terapéuticas, porque muy probablemente nos estamos enfrentando a lo mismo que tú manifiestas. Y por otro lado, el tema en general ya de los azoles como tal, que felizmente tenemos todos los que has mencionado, y creo que, por ejemplo, para el caso de isavuconazol y comparando con el resto, lo que está claro es que no se necesita, pues, dosaje de niveles terapéuticos, lo cual ya es un gol importante para nosotros. Y por otro lado, el tema de las interacciones, ¿no? El tema de las interacciones que permite tener una gama más amplia de la terapia que pueda utilizar ya sea el hematólogo, el oncólogo. Así que por ese lado, yo es lo que me llevo además, además de los retos que tenemos como país, ¿no? Pero buenísimo, José María. Y bueno, un poco para transmitirte también la situación que tú sabes bien cómo es la de nuestro país en particular, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. José María, ¿alguna opinión adicional a la opinión de Lourdes? No, bueno, yo conozco la opinión además de Lourdes desde hace tiempo, llevamos muchos años juntos, es una persona expertísima en todo esto y yo creo que lo que ha dicho lo comparto absolutamente. Bueno, y aún así, yo creo que ya comenté al principio que incluso suponiendo que tengamos a nuestros medios hay toda la armamentario posible, todavía habría problemas, pero hay algunos elementos que sí que son más urgentes y son la necesidad que no todos los hospitales tienen en Perú, por lo que yo sé, del uso de niveles de voriconazol. Yo creo que es un fármaco, cuando lo uséis, de hecho, esto os va a llevar, sin duda, porque lo hemos comentado muchas veces con compañeros de Perú, no tener niveles de voriconazol realmente hace peligroso el uso de este fármaco y os va a llevar por fuerza al uso de un fármaco que es isavuconazol, y que probablemente sea en cuanto a costo mayor, pero que os va a resultar mucho más, claro, mucho más costo eficiente, ¿no? Es que es obligado. O sea, yo en mi hospital no se comprende el uso de voriconazol sin la determinación de niveles. Nos encontramos con sorpresas muy desagradables, que con isavuconazol, cuando pedimos niveles, que podemos hacerlo, que son muy pocas veces, ya digo, he hecho pesos extremos, hemodiálisis, situaciones en paciente crítico, pero no los pedimos habitualmente, siempre están por encima de uno, que son niveles que se entienden, pero con voriconazol nunca se sabe. Nunca se sabe. Por supuesto, en niños es absolutamente obligado, ¿no? Entonces, de todas las cosas que hablamos, las veo, bueno, importantes, pero esta la veo más. Es decir, no tener el beta de glucano, que lo he comentado como un test que podría ser de ayuda, bueno, no tener PCR, bueno, pero no tener niveles de voriconazol, es como si, no sé, me parece ahora mismo, pues, realmente complejo el poder y peligroso el tratar a un paciente de esta manera, en mi opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a invitar al doctor Martín Oyanguren. Martín,
es un médico infectólogo, trabaja en un importante hospital en la ciudad de Lima, del Seguro Social, el Hospital Rebagliati. Y antes de pasar con Martín, si alguno de los participantes quiere dar una opinión en forma directa o escrita, lo pueden hacer a través del chat. Martín, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor José María, por su presentación. Eh, Haciendo una reflexión de su exposición, caigo en cuenta que muchos centros en nuestro país, en Perú, nos hemos equinocandinizado en la parte terapéutica, enfatizando más en el uso de equinocandinas, tanto para las infecciones por levaduras como infecciones por hongos filamentosos. Y esto es básicamente por la falta de disponibilidad de otros fármacos antifúngicos. Por ejemplo, en mi institución, que es el Seguro Social, no tenemos en nuestro petitorio anfotericina liposomal, no tenemos las nuevas azoles, como los que se han presentado en esta exposición, como herramienta práctica para poder manejar los procesos infecciosos, y nos hemos ido hacia la izquierda de ir, todo es quinocandina como opción terapéutica. Y eso en realidad, usted lo acaba de mencionar, pues que no es tan correcto como debería ser. Entonces, un segundo aspecto que también va a modo de comentario y de opinión por parte suya. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos en los cuales nos llegan pacientes trasplantados, no trasplantados, oncohematológicos con shock. Para una infección bacteriana, debido al volumen de distribución y al hecho de ser hiperfiltradores, la dosificación del tratamiento antibacteriano lo incrementamos para lograr objetivos farmacocinéticos y farmacodinámicos más o menos manejables. La pregunta, o su comentario, es: en una infección fúngica invasiva en un paciente que va a cuidados intensivos con shock, ¿deberíamos modificar la terapéutica de los antifúngicos para lograr un mejor perfil? Por ejemplo, en el caso de quinocandinas, caspofungina, que tenemos en nuestra institución, habitualmente tratamos de dar mayor dosis de lo que está establecido para lograr pues un objetivo terapéutico o farmacodinámico más o menos adecuado. De repente ustedes tienen un poco más de experiencia en este sentido. Gracias. Sí, gracias Martín por la pregunta, por tus opiniones. Eh, yo, Obedece al doctor, ¿no? Obedece al doctor, ¿no? Obedece al doctor, ¿no? No te agaches. Doctor José María, puede usted ahora hablar. Ya silencié a todos. Active su audio. Disculpa, sí. Dos partes tu pregunta, Martín. Muchas gracias por la pregunta. La primera, claro, el sobreuso de candina. Yo estoy de acuerdo contigo. Tampoco quiero decir, yo me he focalizado sobre todo más en hongo filamentoso. Las candinas siguen siendo útiles en pacientes con candidemia, con candidemia de infección o candidemia invasora en general. Otra cosa es que estén favoreciendo, incrementando la resistencia a candinas, pero tampoco he querido decir que no se usen candinas en el tratamiento de un paciente con una candidemia. Eso, pero que lo que estoy en desacuerdo es en usar candinas en general para la profilaxis o el tratamiento en general de infección por oncofilamentos. Es decir, si acaso el uso combinado, todo esto que hacemos desesperados, ¿no? En realidad es un poco de desesperación, quizá es una situación en la que se puede usar un fármaco activo, más activo con una candina, ¿no? Candidiasis perdón, aspergilosis diseminada, aspergilosis a lo mejor, pues, bueno, el sistema nervioso central o situaciones así muy límites, ¿no? Pero en general yo no estoy de acuerdo en el uso de candinas frente a hongo filamentoso, pero sí todavía en el uso en candidemia, aunque ha sido abusivo. También creo que se pueden recuperar los azoles, o sea que hay muchas, un paciente crítico que está chocado, no, y tienes que usar una candina, pero hay otras situaciones en las que podríamos rescatar el fluconazol, ¿eh? Bueno, esa es una primera parte. Creo que se ha sobreusado, estoy completamente de acuerdo contigo. Han sido fármacos que en el momento que han dejado de ser menos costosos, pues, y que teóricamente no hacen nada, pero no hacen daño, pero sí hacen daño, porque seleccionan especies más resistentes de cándida. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, nos hemos
nos hemos, como decimos aquí, pasado en el uso de candinas y especialmente para los hongos filamentosos. En cuanto a la segunda parte de las dosis, esto dependería de la farmacocinética de cada fármaco. Con las candinas, como tú acabas de comentar muy bien, sí que creo recomendado el incrementar en situación de shock la dosis y como tú muy bien has dicho y nosotros lo hacemos igual, incrementamos no solo de todas ellas, de anídula, de caspo y de micafungina, las primeras dosis de estas situaciones que tú has comentado. En cuanto a los azoles, hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de que sea necesario el incremento de las dosis. Los niveles séricos que se alcanzan y el hecho de que el paciente tenga un volumen de distribución mayor, insisto, hasta donde yo sé en este momento, no artefactúan tanto la eficacia como en candinas. Esto es lo que yo sé, ¿eh? Quizá hay alguien presente que pueda ayudarnos más, pero nosotros, sí, lo que sí te puedo decir es que no incrementamos la dosis de azol en general en situación de shock séptico, o sea, de shock o de situación de paciente crítico. No, no lo hacemos, como tampoco, por supuesto, la de anfotericina B, pero sí la de las candinas. Y de luego modificamos la dosis de azoles de manera muy importante intentamos evitarlas si el paciente está en diálisis o si el paciente está en ECMO. Tengo que decir en ese sentido que hay trabajos recientes en ECMO, porque hay muy poca información. Si hay algún compañero que ve críticos, lo sabrá mejor que yo, pero la modificación de sabucorazón es mucho menor que la que tenemos que hacer con POSA o con BORI, especialmente con este último, ¿eh? Insisto que todavía la información es limitada, pero hay que prácticamente con ECMO y sabuconazol hay que incrementar muy poquito la dosis, de alguna manera se debe quedar menos la máquina con este azol, por los motivos que desconozco, que con los otros dos. Esto es todo lo que yo sé al respecto. Muchas gracias. Muy bien, mientras esperamos alguna participación de los participantes, yo sí quiero hacer unos comentarios porque se ha tocado el tema hematológico en varias oportunidades. Primero, el uso de las CAR T-cells, doctor Aguado, no lo tenemos aún implementado en el país. Sin embargo, son muchos pacientes nuestros que han viajado a Estados Unidos, Europa y han recibido la terapia y han regresado. El CAR-T es una terapia nueva de uso de células T autólogas modificadas genéticamente que van posteriormente con una sobrecarga de infección bastante severa. De hecho, las dos pacientes que hemos manejado post-CAR-T han hecho aspergilosis, un cuadro clínico severísimo de citopenia post-infusión de estas células, con una alta respuesta terapéutica, pero con un reingreso por infecciones, hipogamaglobulinemia, y en el proceso de diagnóstico, obviamente, muchas veces por imágenes son los que más nos guiamos, porque como en su primer caso mostró, los estudios de los biomarcadores nos salen negativos. Sin embargo, la evolución radiológica y la sospecha epidemiológica nos hace llevar el uso pronto, en este caso de isobuconazol, y con una respuesta terapéutica bastante efectiva. Eh, Otros medicamentos también ya venimos usando en nuestro medio que nos contribuyen a esta toxicidad. Y lo que sí tenemos en el país recientemente es el uso de los biespecíficos, que son anticuerpos eh, que permiten la unión de un linfocito T con una diana de alguna célula tumoral. Los usamos en linfomas, en leucemias, en mieloma, que también tienen una carga de infección relevante. Y en ellos tenemos que hacer monitoreo básicamente de las inmunoglobulinas, primero. Segundo, el control de infecciones, porque sí nos lleva a dos o tres casos que hemos tenido recientemente a lesiones pulmonares, y en el contexto peruano comienza pues el diagnóstico diferencial, ¿no? Lesiones de neumocistis, lesiones de tuberculosis, soluciones fúngicas, y que tenemos que comenzar a trabajar conjuntamente con el neumólogo, el infectólogo para dar la cobertura. Pero sí, cada vez que tenemos nuevos medicamentos en el área hematológica para el manejo pretransplante y posttransplante, el reto de nuevas infecciones va apareciendo, ¿no? Y en el contexto de mieloma múltiple, el uso de los biespecíficos nos está originando de alguna manera ciertas eh, alertas, porque somos un país en el cual hay bastante infección.
Y finalmente un comentario que le quiero decir a usted y al público es que el Perú es un país del diagnóstico del cáncer avanzado. En general, cáncer, lo que diagnosticamos en cáncer en nuestros hospitales, clínicas, son pacientes que vienen con enfermedad avanzada. No hay que el chequeo y lo detectas, no, la mayoría viene ya muy enferma, ¿no? Y terminan en cuidados intensivos, la mayoría con infecciones severas, como lo mencionó Martín, sepsis y la neoplasia adicional. Y para nosotros es un reto el manejo, ¿no? Y en ocasiones, en una situación de diagnóstico que tienes que dar quimioterapia, por ejemplo, en un debut con el paciente en UCI, hemos tenido retos increíbles, ¿no? Que inclusive nos llevan a hacer modificación total de las estrategias terapéuticas. En alguna situación hemos tenido principalmente que iniciar terapia, por ejemplo, biológica con anticuerpos monoclonales antes de las quimioterapias en forma conjunta con antifúngicos y antibacterianos para estabilizar al paciente y posteriormente hacer nuestra terapia de quimio con la intención curativa, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que también tenemos en el país, el debut de los pacientes con neoplasias, en este caso neoplasias hematológicas o recaídas después de varias líneas de terapia en unidades de cuidados intensivos en las cuales con los intensivistas vemos la mejor opción. En ocasiones el reto es qué terapia dar. Usted nos ha dado varios medicamentos que obviamente se asocian, pero la neoplasia en sí está activa y es la que hay que tratar de dar una terapia específica para poder controlarla. Es un reto que tenemos nosotros acá y bueno, lo estamos asumiendo. Nuestra experiencia es pequeña, pero el uso de antifúngicos en forma precoz, que inclusive en base a las imágenes nos puede orientar, es bastante importante para llevar a ese paciente en inducción, aún en cuidados intensivos, ¿no? Es una actitud distinta. Antes al paciente como que manteníamos una expectativa y no lográbamos mucho. Ahora lo que se trata es un tratamiento adicional. Ese es mi comentario. Y tenemos una pregunta ya del auditorio, el doctor. Antonio, sí que no hable de los, Adelante. sí, no hable de los estos fármacos que tú has comentado que van a sustituir probablemente al CAR-T, porque son el CAR-T, el problema es que tardas mucho en disponer de estos fármacos biespecíficos son de más inmediato uso. Y también nosotros, bueno, no los mencioné, pero se están usando también, yo creo que cada vez más. Y desde el punto de vista de la infectología, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo, los problemas que dan estos fármacos, no cité la hipogamaglobulinemia, es muy importante, como tú has señalado. Los biespecíficos dan los mismos problemas que el CAR-T, yo diría, ¿eh? O sea, esa es la experiencia que yo tengo hasta ahora, los he metido juntos, no he hablado de ellos, creo que van a sustituir al CAR-T, vamos, la impresión que está dando, que me mandan o que me sugieren los hematólogos allí, pero están dando desde el punto de vista de lo que nos interesa esta noche, prácticamente es lo mismo. De manera que yo creo que hay que estar alerta. Pacientes con hipogamaglobulinemia muy mantenida, con linfopenia muy mantenida, son de altísimo riesgo, obviamente. Esos pacientes necesitan profilaxis, de manera mantenida. Son del grupo este máximo nivel que he señalado en la diapositiva esta que he mostrado. Estos pacientes hay que estar encima de ellos, son de muchísimo nivel, de muchísimo riesgo, de máximo nivel, y necesitan profilaxis muy mantenido porque están en riesgo continuo. Pero esos no son los más, ¿eh? O sea, quiero decir que afortunadamente estos no sé qué porcentaje ocupan, pero yo creo que es un porcentaje afortunadamente a lo mejor que puede ser de un 20% por ahí, pero luego están los 80% que digamos que tienen niveles o factores de riesgo que duran menos y que por tanto la profilaxis es menor, incluso algunos que no usamos profilaxis. Totalmente de acuerdo, doctor. Tenemos una participación, el doctor Wilder Pinto. Excelente presentación, doctor, en un paciente adulto trasplantado renal sometido a lobectomía pulmonar por un aspergiloma. ¿Puede ser considerado curado o requiere un tratamiento antifúngico adicional? Muchas gracias al doctor Pinto que hace una pregunta que viene digamos, muy adecuada, en mi opinión, muy oportuna y muy difícil de responder. Pero
En principio, un trasplantado renal dependería. Yo creo que hay factores que habría que considerar. ¿Cuánto tiempo lleva trasplantado? En ese sentido, ¿qué grado de inmunosupresión también tiene? Luego, si la resección ha sido completa, imagino que sí o no. Sí, entiendo que no tiene ninguna otra lesión más. Bueno, aún así, con todo eso, la decisión es difícil porque yo lo que haría, y creo que tampoco se nos da mucho esta situación, pero yo creo que lo que haría sería ver que no hay marcadores circulantes, galactomanano no circulante, que sería una muestra de que el paciente realmente no tiene una lesión solo, un aspergiloma, sino que tiene algo más, ok. Eso por un lado. Y yo creo que lo que pediría en este momento estamos haciendo, que no lo he comentado tampoco, para decidir que un paciente tiene una curación de una lesión pulmonar por Aspergillus en este caso por Aspergillus, es un PET, hacemos PET scan, o sea, PET-CT, y en principio, si no hubiera captación ahí, yo una vez resecado el lóbulo, le daría tratamiento con un azol, en mi hospital isavuconazol, y le pediría un PET. Si el galactomanano es negativo y en el PET no hay captación, probablemente no inmediato después de la cirugía, sino dejarle un mes a lo mejor, suspendería el tratamiento porque entiendo que se ha resecado toda la lesión y el paciente yo creo que lo consideraría curado. En caso de que el PET fuera positivo o hubiera evidencia de infección diseminada, como sería un galactomanano en sangre, yo lo trataría hasta que nosotros ahora, en principio, intentamos tratar hasta que el PET no capte. Esto es, vamos, esto nadie lo ha demostrado, ¿eh? O sea, podemos estar, creo que en infección fúngica hay que tratar precozmente, como tú sugerías, Antonio, ante la menor sospecha, sobre todo si el paciente llega en estas situaciones que tú has comentado, el paciente se te puede morir. Pero también hay que reconocer que muchas veces no son infecciones fúngicas y también es difícil saber cuándo cortar. Eso es un problema que tenemos y el PET, claro, es una exploración costosa que no podemos estar empleando cada 2 por 3, pero creo que ayuda a decidir cuándo por fin en un paciente acabas el tratamiento antifúngico. Perfecto. Una pregunta adicional, el doctor José Carlos Ruelas. ¿Qué tal, doctor Ruelas? En trasplante pulmonar, luego de la profilaxis con ánfoliposomal inhalada por un tiempo prolongado, ¿se puede rotar a un antiafúngico tipo azol? Saludos al doctor Ruelas. Un abrazo. Y bueno, pues ya sabéis que en trasplante de pulmón habría tres opciones. Nosotros lo que hacemos, o sea, la opción es una que casi nadie hace ya, es hacer preemptive, es decir, dependiendo de los hallazgos de la broncoscopia, eso no lo hace nadie. La otra proporción de médicos hacen profilaxis con azoles y la inmensa mayoría estamos usando anfoliposomal inhalada. En cuanto a lo que pregunta el doctor Ruelas, nosotros es que nunca acabamos la inhalada, o sea, es de por vida. Entonces, pero hay otros que sí. Y en ese caso hay grupos, bueno, diferentes grupos que hacen lo que él sugiere, que es unos meses de inhalada y luego pasar a un azol, cuando ya las posibilidades de interferencias quizás sean menores. La opinión de mi grupo y de mi hospital es que es preferible no usar azoles en el trasplante de pulmón. Cuando lo hemos hecho en un determinado momento histórico, hemos seleccionado no solo cándida en aparato respiratorio resistente, sino aspergillus resistente, especies de Níger, aspergillus níger y otras especies que son resistentes a la anfotericina B y a los azoles. Ahora tenemos el problema con la anfo B. La anfo B inhalada puede generar esto que estoy diciendo, resistencia a anfo B, pero es rara. Pero el uso de azoles sí que generaba resistencia en el propio paciente al azol, en algún caso. Yo no recomiendo el uso de azoles en el trasplante de pulmón. A nosotros nos está yendo fenomenal y solo con anfo B inhalada, que el paciente toma en su domicilio, lo tenemos muy bien organizado, la verdad, y tenemos muy buena experiencia con esto. Muchas gracias. Quizás Lourdes, una opinión final y posteriormente Martín. Gracias, Antonio. Em, bueno,
solamente de mi parte agradecer a José María por la generosidad de levantarse a las 2:30 de la mañana para compartir con nosotros La verdad es que estoy toda mal. la rica Duermo poco. experiencia, ¿eh? Duermo poco, no me ha importado mucho, ¿eh? Oh, ok, bueno, pero igual maravilloso que Estoy podamos loco. tenerte, aunque no sea así de carne y hueso por aquí, pero siempre es buenísimo escucharte, conocer en lo que va siempre el primer mundo y ver cómo nos acoplamos desde por aquí. Lourdes, ya no sé si hay primer mundo ya, ¿eh? ¿Tú crees que hay primer mundo? Bueno, quiero pensarlo. Quiero pensarlo, ¿ok? Y bueno, gracias. Pienso que la charla que nos ha dado muchísimo. Y bueno, a nosotros nos toca realmente avanzar en el camino para poder cubrir esas brechas de tecnología, brechas que espero en algún momento se puedan cerrar. Así que buenísimo y muchísimas gracias, José María. Gracias, Antonio. A ti, Lourdes. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Lourdes. Y quizás Martín con su nuevo término, equinocandinonizado. Martín, Así es, adelante. parece trabalengua. Lo dije Este, bien, ¿ah? sí, Es difícil, además. un poco difícil. En realidad siempre los retos nuestros de la parte de infectología en cuidados intensivos es tratar de establecer un diagnóstico. Desafortunadamente nuestros diagnósticos casi siempre son sospechas, casi siempre nos guiamos por una tomografía, por un galactomanano y hay veces sin esta segunda opción. Y el segundo reto es el tratamiento. Más bien este tipo de conversaciones o presentaciones con ustedes que tienen un mayor grupo de trabajo y con mayor experiencia nos ayudan a nosotros para poder seleccionar dentro del estrecho arsenal terapéutico que tenemos las opciones más adecuadas. Isavuconazol lo hemos usado fuera de la institución, en la práctica privada, con tranquilidad, en pacientes en cuidados intensivos. Las interacciones con midazolam, con fentanilo, nos permiten manejarlo tranquilamente y permitir que el paciente pueda continuar su proceso de destete del ventilador mecánico, así como las interacciones con otros medicamentos que pudiese recibir. No tenemos dosaje sérico de voriconazol, no lo utilizamos en UCI justamente por las razones por el cual usted lo ha presentado. Es muy errático y prefiero utilizar otro esquema de drogas. Muchas gracias por su presentación y estaremos atentos a Muchas cualquier gracias. interacción. Un abrazo también para ti. Doctor Gracias. José María, finalmente sus comentarios para este público que, como ves, es muy hincha del doctor Aguado. Bueno, alguien me llamó maestro, yo soy el doctor Ruelas, que es muy Yo amable. soy hincha. No, no hay maestro porque no tengo discípulos. Bueno, bueno, nada, no sé, un comentario más que nada, un agradecimiento a ti, Antonio, a toda la asociación, a APTOT y a los compañeros, a Lourdes, a Martín, a todos los que habéis estado a estas horas. Siempre me llama la atención de Perú. Primero, siempre sois muy críticos, ¿no? Yo creo, con vosotros, que me parece bien, pero yo creo que tampoco es para tanto, a lo mejor, ¿no? Las cosas están mal en todos lados, la sanidad va a ser muy cara en todos los lados y aquí yo no sé hasta dónde vamos a llegar con todos estos fármacos. Por eso decía que primer mundo relativo, porque aquí también hay gente que lo pasa muy mal. Tenemos sanidad pública, pero ya no damos abasto. Los centros de salud están llenos, las urgencias están llenas, es decir, que todo el mundo tenemos problemas también y cada vez, desgraciadamente, a lo mejor cada vez más graves. Y siempre soy muy crítico, que creo que es muy bueno para un país para ir adelante. Yo creo que sí que se han ido haciendo cosas en el Perú, por lo que yo, los primeros viajes hace ahora ya, pues no sé, luego más de 10 años, y sí que creo que el nivel es muy alto. Por ejemplo, en hematología, Antonio, de ti que te conozco, pues es muy alto. O sea que tan. En fin, simplemente unas palabras tampoco que las cosas poco a poco y que yo creo que vais por el buen camino. Y sobre todo aquí yo al menos os aprecio muchísimo. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Aguado. Finalmente, APTOP
quiere dar unos mensajes breves, mencionar que el 10 de septiembre seguimos con nuestras actividades académicas. Tenemos una invitada de la American Society of Transplantation para hablar sobre trasplante de páncreas el 10 de septiembre. De igual manera, indicar de que nuestro congreso de APTOP va a ser del 7 al 9 de noviembre. Están todos cordialmente invitados a registrarse. Es una actividad muy intensa, con una participación de cerca de 25 profesores que estamos involucrando en el desarrollo. Indicar a todos los asistentes que esta charla magnífica está siendo grabada y va a ser estar a disposición en el canal de YouTube de APTOP. Y finalmente, no sin ser lo último, es agradecer a NIGHT, un laboratorio que ha participado en el apoyo para contar con el doctor José María Aguado y con todos los participantes durante esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Aguado. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Buenas noches con todos. Saludos. Gracias, gracias, Lourdes. Gracias, gracias.